¿Se ve, jóvenes? Sí, doctora. Ok, díganme si va a ir pasando, por favor. Y si se pone en pantalla completa. ¿Está en pantalla completa? No, doctora. No. Entonces, déjenme ver un momentito. Ahora. Tampoco. Ups. A ver. Permítame un ratito. Ahora, por favor. ¿No? No. No. Ahora. Tampoco, doc. Tampoco, licenciada. Me sale efecto espejo. ¿Cómo hago eso de efecto espejo? A ver. ¿Tampoco, chicos? No, licenciada. Me voy a salir ya, una vez más. A ver. Les cuento que no puedo ni pasar diapositivas, algo pasa. ¿Tampoco, chicos? Sí se observa, licenciado. ¿Y pasa las diapos? No. No, pues que no pasa. Aquí en mi compu pasa, pero para ustedes no pasa. No sé por qué. Se podía ver la presentación, pero hoy también cuando se movían las diapositivas, doctora. ¿Así se mueve? Sí, pero no se ve como presentación completa. Oh, a ver, ¿y Pero por qué será? Y así puede ser, ¿no? ¿Les sí, parece? sí, Sí, sí. Ok, estamos en la primera diapo. Dejo de compartir, licenciada. ha dejado de compartir. Ay. ¿Ahora ven? Sí, sí. Ok. Pasa la diapositiva, chicas. Sí, ahorita sí se ve. Sí, doctora.
Ok, perfecto. Entonces así nos quedamos porque no sé qué pasa. Ahora, tampoco, ¿no? No en modo de presentación, pero se ve igual así, doctora. Ya, perfecto. Entonces, el tema que tenemos para hoy es introducción a la bioseguridad. De repente para muchos de nosotros significa un término muy conocido y de repente no mucho valorado cuando hacemos nuestra actividad en el área hospitalaria. Sin embargo, como ustedes pueden ver en la imagen, la mayoría de los procedimientos que nosotros realizamos, especialmente como intervenciones y atención directa a los pacientes, nos permite presentarnos ante muchos riesgos porque utilizamos material punzante, cortante, manejamos fluidos pueden ser desde lo que es una simple saliva, el esputo, hasta lo que es la sangre o líquidos o secreciones que el paciente pueda eliminar. En ese sentido, es importante que nosotros, como pueden ver acá, al entrar o ver un centro hospitalario, ya sea de primer, de segundo o tercer nivel, nosotros inmediatamente tenemos que pensar en los factores de riesgo que implica el ingresar a estos centros hospitalarios, ¿no? Y estos factores de riesgo son todas las circunstancias que van a aumentar las posibilidades que una persona pueda contraer una enfermedad o pueda contagiarse de algún germen, alguna bacteria o un virus. En ese sentido, es importante que nosotros veamos, por ejemplo, en esta diapositiva, que la exposición a la que nos vamos a someter en un centro hospitalario no es solo en un paciente, sino son varios pacientes y esto también depende del tipo de servicio al que nosotros ingresemos. Si ustedes ven, esta es una unidad de urgencias o emergencias, donde la atención es pues multipatológico, donde los pacientes pueden estar en camillas, en sillas y si se fijan hasta en el piso, porque a veces es tanta la demanda de los pacientes que el personal no abastece, ¿no? Sin embargo, si ustedes se fijan en esta imagen, las conductas y comportamientos de este personal de salud, que puede ser tanto médicos como enfermeras, auxiliares, etcétera, no siempre son las adecuadas, ¿no? No se cubren, no se protegen, pese a que la exposición es múltiple en este sentido de atención de los pacientes. Y en esta otra imagen ustedes pueden observar a un paciente que es politraumatizado, que tiene múltiples heridas también y tiene sangrado por diferentes áreas y zonas, por heridas, lesiones profundas, superficiales. Y aquí es importante recordar, ¿no?, que a estos pacientes, pues nosotros no los conocemos, no sabemos sus antecedentes, especialmente cuando vienen a una emergencia, no sabemos sus serologías y por tanto el riesgo es mucho más alto. Y en ese sentido es lo que nosotros tenemos que enfocar lo que es la aplicación de la bioseguridad, ¿no? Y bioseguridad, pues, es resguardar nuestra vida en términos muy simples y cotidianos. Sin embargo, nosotros viendo esto y algunos aspectos más, vamos a poder dar una definición médica de lo que significa la bioseguridad. En ese sentido, como ustedes han visto, los factores de riesgo a los que nosotros nos exponemos van desde lo que son salpicaduras de secreciones que pueden ser a nuestras mucosas, al ojo, a la boca, o cuando tenemos heridas en nuestra piel que están abiertas y no han sido protegidas, podemos también cortarnos, pincharnos con las agujas, contraer infecciones o presentar alergias o simplemente sensibilizarnos a algunos medicamentos o intoxicarnos con algunas sustancias como con los desinfectantes. Y por último, también ser propensos a contraer el cáncer, ¿no? Entonces, estos riesgos son del diario vivir a los que un profesional en salud se expone todos los días. Ahora, de forma un poquito más, vamos a decir, más específica, vamos a identificar los diferentes tipos de riesgo
para el personal de salud. Tenemos riesgos físicos, químicos, ergonómicos, mecánicos, biológicos, psicosociales, a los que nos vamos a someter todos los días. Y ustedes han debido también tener conocimiento, por ejemplo, cuando hemos pasado esta pandemia, a los riesgos biológicos, no solamente a la sangre, que son los pinchazos, las cortaduras, sino también a los virus que se han encontrado, por ejemplo, en el ambiente, en el contacto con los pacientes. Estamos hablando del COVID que acabamos de pasarlo y que obviamente ha causado primero pánico en las personas o en el personal de salud que estaba en contacto directo con estos pacientes. Y si se acuerdan, las baseras que se han ido utilizando, en muchos eran buenas, en otras no, en otras les han protegido y diferentes tipos de acciones que se ha tomado, ¿no? En ese sentido, estamos hablando de todos estos tipos de microorganismos que se van a encontrar en la sangre, en la piel del paciente, en las secreciones, en el ambiente, en materiales que han tenido contacto con pacientes infectados, que obviamente van a ser transmitidos hacia nosotros para que nosotros podamos contraer algún tipo de infección. Otro tipo de riesgo que también bastante utilizado en nuestros hospitales son los riesgos químicos. Los riesgos químicos hacen referencia a todos los materiales químicos o compuestos químicos más bien que se van a utilizar para liberarnos de microorganismos en las superficies, en la piel de los pacientes, pero muchos de estos químicos que generalmente hacemos hincapié en los desinfectantes pueden ocasionar alteraciones en nuestro organismo porque son asfixiantes, son bastante irritantes, son teratógenos, son inflamables, producen una intoxicación importante en nuestro organismo y a veces no los percibimos porque en el mismo ambiente nos acostumbramos a respirar esos químicos que nos están intoxicando, ¿no? También es referente a esto, hay medidas de bioseguridad que se tienen que tomar en cuenta. Otro aspecto son los riesgos psicosociales y acá es importante tomar en cuenta que la personalidad de cada uno de ustedes, que prácticamente, como les digo, hace que sean de repente vulnerables a algún tipo de situación y hace que de repente ustedes puedan sentirse de repente agredidos, de repente no puedan manejar situaciones de alto estrés o de situaciones de mucha demanda, vamos a decir, de carácter, de toma de decisiones inmediatas, dependiendo en el ambiente que se encuentre, ¿no? Y además con las personas que se van a rodear, pues no todas son amigables, no todos tienen un buen carácter y una sonrisa en la cara. Nos vamos a encontrar con gente de repente muy seria, de repente bastante irritante, una persona que de repente muy controladora, o nuestros mismos compañeros que nos rodean pueden ser personas que creen un ambiente nada agradable, más bien un ambiente tóxico. Y si nosotros no sabemos manejar esas situaciones, de repente podemos tener riesgos de entrar en una depresión, en ansiedad, que muchas veces les llevan a tomar decisiones no adecuadas. Recordemos los casos de los homicidios o de las, más bien vamos a decir, de las tragedias que han ocurrido con los estudiantes en Univalle, por ejemplo, creo que también aquí en el Viedma, por no de repente manejar estas situaciones que son riesgos psicosociales que pueden afectarles a ustedes, ¿no? Entonces, su formación de carácter, el hecho de saber generar actitudes y conductas que respondan a este tipo de trabajo de estrés, pues es importante que ustedes lo vayan desarrollando. Otro aspecto y otro factor importante son los riesgos físicos, que de repente uno dice, no, a mí yo nunca, porque camino, corro y nunca me ha pasado esto, ¿no? Entonces, por la misma experiencia de cada uno de nosotros como profesionales en salud,
nos tropezamos y si usamos zapatos que no son adecuados en el área hospitalaria, por la emergencia corremos, resbalamos porque el piso está mojado, o de repente creemos que las escaleras no tienen escalones, sino que es una rampa y aparecemos en el último escalón, es porque realmente hemos estado apurados o porque hemos tratado de llegar a algo de forma rápida, ¿no? Y esto, ¿qué va a ocasionar? Pues lesiones en nosotros, que de repente en ese momento es solo dolor, pero más adelante se intensifican y pueden ocasionar lesiones serias. Otros riesgos son los riesgos ergonómicos, que igual pasa muy desapercibido por nosotros, porque esto hace referencia a las posturas y a la mecánica que nosotros tenemos que manejar de nuestro cuerpo, que son las posturas correctas para movilizar, para trasladar pacientes, para levantarlos, para no lesionar nuestra columna y evidentemente hacer que el peso del paciente no caiga sobre nuestra columna, sino en relación a nuestros miembros inferiores y evitar ese tipo de lesiones, ¿no? Entonces, en ese sentido, el hecho de saber movilizarnos, el hecho de saber levantar un objeto o de repente trasladar a un paciente de una cama a una camilla, que lo hacen muy frecuentemente en el Viedma, porque ahí no se olviden que los que trasladan a los pacientes son los internos, son los residentes que están a cargo de ellos. Esos son los factores más comunes que tendríamos que tomar en cuenta en el entorno hospitalario que nosotros podemos encontrar. Sin embargo, hay otros factores que hacen referencia o son inherentes a nosotros. Por ejemplo, estamos hablando de los factores personales, es decir, el estilo de vida de cada uno de ustedes. El estilo de vida hace referencia a cómo me alimento yo. Tomo mi desayuno o de repente solo me sirvo un pilfrut, una Coca-Cola como desayuno, o de repente ni siquiera desayuno, sino espero el almuerzo. Estoy con sobrepeso, no hago actividad porque simplemente tengo que leer y hacer mis trabajos y no tengo tiempo de ir de repente a hacer deporte. De repente los fines de semana o cuando llega, por ejemplo, la semana médica, ¿no? El consumo de bebidas alcohólicas, donde creen ustedes que la vida es la vida loca y se olvidan del mundo y están ahí ustedes de repente consumiendo bebidas alcohólicas o algunos que fuman, ¿no? Que creen que porque son jóvenes y se ven fashion fumando, creen que están haciendo o conservando una vida saludable. Pues es lo contrario. Entonces, en ese sentido es que nosotros tenemos que cambiar por eso actitudes como personal de salud. Tenemos que mantener una buena salud, conservar estándares y rangos que me indiquen que yo estoy dentro de los rangos normales para poder atender y también dar consejos a los pacientes, ¿no? Otro aspecto que les ponen en riesgo, aunque ustedes no lo crean, es el uso de sus zapatos tenis que algunas veces he visto, pero si ustedes se fijan acá en la imagen, espero que lo estén viendo, vemos unos zapatos que no son blancos, que parecen más tendencia a café, negro, en mal estado, una mala presencia. Sí son cerrados, pero están sucios y al estar en esta condición, pues son un riesgo no solo para ustedes, sino para todas las personas que se encuentran cerca de estos zapatos, que si algún momento alguien se atreve a hacer una toma de una muestra para hacer su análisis, pues seguramente encontrarían un gran zoológico de microorganismos, ¿no? Entonces, los zapatos que se tienen que utilizar para el área hospitalaria tienen que estar sumamente limpios, son exclusivos para la circulación en el área hospitalaria, no pueden circular con sus zapatos del hospital a su casa o otras áreas. ¿Por qué? Porque se supone que el centro hospitalario es un área contaminada, ¿no? Entonces, se exige, y en otros países es una norma, que esos zapatos no puedan ser usados fuera del ámbito hospitalario. Y tampoco tienen que ser calados, tienen que ser zapatos cerrados, porque si no corremos el riesgo de que nos salpiquen secreciones o nos caigan materiales punzocortantes. ¿Hasta aquí estamos bien, chicos? Sí, doctora. Sí, doctor.
Otro aspecto importante que hay que tomar en cuenta son sus guardapolvos blancos, que el hecho de la forma en que los lleve, como aquí en la primera imagen, como un modelo, ¿no? Se ve muy bien, aparentemente, pero no es la forma correcta de llevar un guardapolvo porque esto es una exposición de la ropa interna y lo que está permitiendo es su contaminación, ¿no? Si bien el guardapolvo blanco te da presencia, también cubre tu ropa interna, entonces tiene que estar con los botones adecuadamente colocados para cubrir tu ropa que prácticamente es con la que circulas en el área externa e incluso vas a tu casa, ¿no? Si ustedes se fijan en esta otra imagen, vemos un personal que con su ropa hospitalaria, que lo vemos muy frecuentemente nosotros aquí, vemos en los kioscos, en los restaurantes, en las heladerías, bueno, en todo lado, que el personal de salud sale con su ropa de hospital y circula llevando estos gérmenes que han estado en contacto con diferentes pacientes y ni siquiera lo portan de forma adecuada el uniforme y exponen a la gente de afuera, que no siempre va a ser una gente que camina ahí, sino también puede ser nuestros familiares, porque muchas veces se van de su turno con su misma ropa, ¿no? Y eso no es correcto, ¿no? O portar una indumentaria, como ven ustedes acá, con unos zapatos calados que no son adecuados para un área hospitalaria. Y aquí tenemos los claros ejemplos de nuestros estudiantes o residentes que van de un hospital y se trasladan a otro con sus guardapolvos, parecen hijos de Superman, abiertos y llevando o trasladando gérmenes de un centro hospitalario por todas las zonas que prácticamente no tendrían que estar circulando ellos por ahí, ¿no? Es importante, como les digo, como factor de riesgo, conservar la imagen hospitalaria. Portar los uniformes de forma adecuada, estos tienen que estar limpios, usar el uniforme donde corresponde, en el área que corresponde, tanto el uniforme clínico como el uniforme quirúrgico, y el hecho de utilizar las otras baseras de una forma adecuada, ¿no? Eso hace que los riesgos disminuyan en relación a nuestra presencia hospitalaria. En este sentido, el grado de peligrosidad en relación a la exposición de los factores de riesgos va a depender de tres aspectos. Uno, de cuánto tiempo yo permanezco en un establecimiento de salud. Porque si yo voy 1 hora, 2 horas, obviamente mi exposición va a ser menor, mi riesgo puede ser menor a que alguien que se quede a hacer turno, por ejemplo, de 24 horas o de 6 horas, o peor, si los castigan y se quedan casi como 24, 48 horas, ¿no? También depende de la característica de la labor que van a ustedes desarrollar. Por ejemplo, si solo van a salas y hacen solo anamnesis al paciente, de repente su escala de riesgo va a ser menor a alguien que va a ir a urgencias y va a ir a colocar sondas, va a ir a hacer síntesis de pacientes o en tejidos de pacientes que han sufrido lesiones o va a atender a pacientes, por ejemplo, que han venido politraumatizados, pues obviamente su labor o su actividad va a implicar mayor riesgo, ¿no? Y también es importante tomar en cuenta el grado de participación en el manejo de residuos. Entonces yo tengo que saber cómo voy a manejar, por ejemplo, un papel que no tiene ningún tipo de secreción o una gasa que tiene contacto con fluidos, con secreciones, qué tipo de manejo debe tener y cómo yo tengo que eliminar, por ejemplo, si es un residuo contaminado en un centro hospitalario. En ese sentido, chicos, es importante, si ustedes se han fijado, el hecho de que yo pueda reflexionar sobre mi comportamiento dentro de un ambiente hospitalario. Por ejemplo, de ustedes debe haber muchos que ya están rotando en el hospital y que si no tienen las conductas adecuadas, sin darse cuenta, ustedes ya han adquirido algún tipo de infección que de repente por sus defensas no se manifieste en el momento como tal, pero más adelante sí está comprometiendo su estado inmunitario. Por tanto, estamos en riesgos de contraer cualquier tipo de infección intrahospitalaria. En ese sentido, ¿quiénes están en riesgo? Ustedes, el paciente, las visitas y en general todos los que van a entrar a ese centro hospitalario. Por tanto,
¿Qué significa disminuir riesgos? Significa cambiar actitudes y conductas, es decir, adquirir como parte de mi vida todas las normativas que nos indica en la bioseguridad, tanto los pacientes, los trabajadores y la comunidad general, porque tienen que saber que ingresar a un centro hospitalario es riesgo. Y va a ser mayor el riesgo si yo no cambio. Por ejemplo, normalmente yo entro al hospital, voy a ver a los pacientes, un médico internista, por ejemplo, tiene que revisar historias clínicas, tiene que examinar a su paciente, tiene que hacer su hoja de evolución y no se lava sus manos, ni cuando ha llegado al hospital, ni peor cuando ha terminado de atender a los pacientes. Cree que simplemente pasándose alcohol en las manos está cubierto. Actitud y conducta totalmente negativa, errónea. ¿Por qué? Porque el alcohol nunca va a reemplazar el lavado de manos. En ese sentido, ustedes si se fijan, hay otros ejemplos que podemos dar en relación a este tipo de actitudes o comportamientos que hacen que los riesgos en el centro hospitalario aumenten en vez de disminuir. ¿Ok? Hasta aquí, ¿se ha entendido qué es un factor de riesgo? ¿Cuáles son los tipos de riesgo, jóvenes? Sí, doctor. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Está todo claro? Sí, doctora. Ok. Entonces vamos a continuar. Ahora, hablamos de lo que prácticamente ahora, ¿qué es la bioseguridad? Con todos los antecedentes que hemos visto, con todos los factores de riesgo que tenemos nosotros en un centro hospitalario, definimos de forma simple, como les decía, que bioseguridad es seguridad para la vida. ¿Para la vida de quién? Del personal de salud, del paciente, de la familia, de los que visitan en general, de todos. Sin embargo, es importante que nosotros definamos de forma clara y completa lo que es bioseguridad. Bioseguridad es el conjunto de normas de comportamiento y medidas preventivas que van a estar destinadas a mantener el control de factores de riesgos laborales. Y hemos visto cuántos tipos de riesgos laborales hay, que van a ir contra la salud y la seguridad de quienes, de los que trabajan en salud, que van a ser los médicos, las enfermeras, los radiólogos, los de laboratorio, etcétera, etcétera, de los pacientes, de los visitantes y de todo el medio ambiente. Entonces, está claro que son normas que tenemos que nosotros seguir, y norma significa que es de aplicación obligatoria, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son los principios de la bioseguridad? Tenemos 3 principios de bioseguridad que tenemos que aprenderlos de memoria, no solo porque es una pregunta de examen, sino porque guía todo lo que va a significar nuestra actividad y todo lo que nosotros vamos a desarrollar en relación al manejo de la bioseguridad. Primero, universalidad. Quiere decir que estas medidas involucran a todos, no solo al personal médico, sino, ya les he dicho, a todos los que entran a un centro hospitalario. El segundo principio, ¿cuál es? Uso de baseras. ¿Qué comprende el uso de baseras? Quiere decir que todo lo que yo me voy a poner en mi cuerpo para protegerme de la exposición directa a los agentes patógenos. ¿Cuántos tipos de baseras tenemos? 3 tipos de baseras. Baseras físicas, baseras químicas y baseras biológicas, que en un ratito lo vamos a desarrollar. Luego tenemos el otro principio, el tercero, que es la eliminación de material contaminado o eliminación de residuos hospitalarios. Y aquí nos indica prácticamente cómo debemos clasificar, cómo tenemos o qué cuidados tenemos que tener con esos materiales durante la atención de los pacientes y cómo los tenemos que descartar. Está claro los principios de bioseguridad, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son los objetivos de la bioseguridad? 1,
prevenir el contacto con sangre y secreciones. Y el segundo objetivo es evitar la transmisión de enfermedades. Dos grandes objetivos que prácticamente se desglosan en lo que les había dicho esto, ¿no? El uso de baseras, que aquí está. Uso de baseras físicas, baseras químicas y baseras biológicas. Y aquí, como ustedes pueden ver, cada uno hace referencia a diferentes tipos de elementos que nosotros lo vamos a desarrollar en este momento. Empezamos con las baseras físicas. Las baseras físicas hace referencia a toda la indumentaria que nos vamos a colocar, como los gorros, barbijos, lentes, batas, guantes, botas, para podernos, o máscaras faciales también, para evitar el contacto con secreciones, fluidos o materiales que puedan estar contaminados. Los gorros. ¿Por qué usamos los gorros? ¿Quién me dice? ¿Cuál es el objetivo de usar el gorro? ¿Cuál de ustedes se atreve a decirme? Evitar el contacto del cabello del personal de salud con los pacientes y evitar contaminar, por lo tanto. A ver, evitar el contacto del cabello, ¿dices? Sí. ¿Con qué? Con el paciente con el que se está tratando. ¿Solo con el paciente? Con el entorno en el hospital, con todo el entorno en el hospital. Ya, a ver. Nosotros cuando hablamos de los gorros o nos ponemos los gorros, este gorro protege evidentemente no al cabello en sí, sino que ese cabello que se considera un anexo sumamente contaminado pueda caer, ¿dónde? A campos limpios y estériles. Es decir, que tratamos de evitar que los campos limpios y estériles se contaminen con los cabellos que puedan caer espontáneamente de nuestra cabeza. Y es por eso que nosotros utilizamos los gorros. Hay gorros de tela, hay esos gorros que son desechables, pero ninguno son impermeables. Solamente cuando son impermeables podemos decir que su efectividad es que si hay alguna salpicadura y demás, o gotitas, por ejemplo, de alguna contaminación de algún paciente, fluidos que salten o salpiquen, contaminen mi cabello. Pero en nuestro medio, lamentablemente, no tenemos gorros impermeables, simplemente tenemos esos gorros desechables que no son impermeables y los gorros de tela, ¿no? Entonces, por tanto, su objetivo de estos gorros es solamente evitar que estos pelos caigan en campos limpios o estériles y así contaminen estos materiales. ¿Se ha entendido? Por tanto, estos gorros deben cubrir todo el cabello y si tenemos aretes en las orejas, también tendrían que cubrir los aretes o caso contrario, nos quitamos los aretes. ¿Qué les parece esta imagen? ¿Es un gorro adecuado? ¿Está cumpliendo con lo que acabamos de decir? No, doctora. No. No, doctora. Y generalmente lo usan así, ¿no? Los varones. ¿Por qué? Porque no conocen los principios y por qué es el objetivo de utilizar un gorro. Este gorro tendría que estar más aquí abajo y cubrir prácticamente todo el cabello, ¿sí? Tanto en hombres como en mujeres. Luego hablamos de los barbijos que podemos utilizar de diferentes características, ¿no? Unos que tienen la liguita en la oreja, otros que tienen los cabos o los lazos que se amarran a la nuca y los otros al cuello, nunca se pone cruzado, esta es la forma correcta de colocarse el barbijo cuando tiene lazos, o esos que de repente son mucho más herméticos, como los KN95, por ejemplo, que se van a utilizar en diferentes áreas, vamos a decir, o procedimientos según la intensidad del área donde nosotros trabajemos o haya alta contaminación. Los barbijos clínicos, que generalmente son los de uso común y regular,
Estos barbijos, que solamente pueden tener hasta 2 capas, en algunos de algún tipo de fabricación vienen hasta 3 capas, tenemos que tomarlos en cuenta que su uso es solo para 4, máximo 6 horas, ¿sí? Y son desechables, es decir, no es para reusar. Y si este barbijo durante ese tiempo o antes de las 4 horas o 6 horas se ha humedecido en la parte interna, este barbijo tiene que ser desechado en el momento que se sienta humedad, ¿ok? Este barbijo nos sirve simplemente para áreas, para evitar que nuestro fluido, por ejemplo, al hablar las gotitas de fluye puedan caer en áreas que son estériles o que nosotros más bien contaminemos las áreas limpias o estériles, o que si voy a tener contacto con algún paciente y mi contacto va a ser próximo, que sus gotitas del paciente al hablar pues no me llegue a mi mucosa oral, ¿verdad? Los otros barbijos que ya tienen más cantidad de capas, por ejemplo, que son el KN95, el KF94, etcétera, estos y tienen un cierre hermético, algunos tienen filtro, otros no tienen filtro, su durabilidad es mucho mayor. Se ha comprobado que se puede llegar a utilizar hasta 12 horas, son reusables siempre y cuando estos sean manejados de la forma correcta, ¿no? Con un espacio de 72 horas entre su uso para volverlo a utilizar. Ninguno de estos barbijos, ni los clínicos, ni los que tienen mayor cantidad de capas como el KN95, pueden ser rociados con desinfectantes como el alcohol, aerosoles, etcétera. ¿Por qué? Porque perforan mucho más esos orificios y permiten la entrada de microorganismos de mayor tamaño en micras. Por tanto, no se los tiene que rociar ni con alcohol, ¿no? Y muchos parece que ha habido esa tendencia en relación a hacer su utilización, ¿no? Para reusar y reusar. Entonces, eso es un gran error. Otra barrera física, tenemos los lentes que protegen tanto los ojos o también los protectores faciales. ¿Cuál es el objetivo de esto? Es evitar que las salpicaduras, sangres o algún tipo de secreción o fluido pueda entrar a nuestra mucosa del ojo y pueda ser un medio de contaminación, ¿no? Por ejemplo, donde están salas de cirugía, en emergencias, donde sabemos que hay procedimientos invasivos o donde va a haber probabilidad de que se haga algún corte o lesión de vasos y pueda haber salpicaduras, etcétera, o pacientes que lleguen a emergencia con fluidos, vomitando y demás, y hay ese riesgo, es importante colocar y ponernos esta protección ocular. Los traumatólogos también utilizan bastante. ¿Por qué? Porque como ellos utilizan el yeso o cortan material bastante rígido, puede haber astillas que pueden entrar a los ojos, entonces, o cemento también utilizan, entonces es importante proteger los ojos. Aquí tenemos como imagen el protector facial, por ejemplo, que es importante que en la parte de arriba, por ejemplo, tenga totalmente ocluido y no quede abierto, lo mismo que los lentes, ¿no? Sea una protección oclusiva que realmente no permite el ingreso ni por la parte frontal ni por los laterales para permitir prácticamente una protección completa. Luego hablamos de lo que son prácticamente la forma de portar en las batas, ¿no? Y en los estudiantes que están pasando conmigo ya saben que el hecho de tener las mangas dobladas hasta el tercio medio, casi hasta el codo, significa evitar riesgos de contaminación de los bordes de su bata, tener un mejor manejo de los materiales estériles y no contaminarlos, no utilizar, por ejemplo, los relojes, anillos y otras materiales que puedan ser riesgo de contaminación, ¿no? La tendencia actual prácticamente es utilizar batas de manga corta, especialmente en áreas donde los procedimientos y los factores de riesgo son altos. Evitar meter las manos dentro de los bolsillos. ¿Por qué? Porque significa que si sus manos no están limpias, contaminar sus bolsillos y todo lo que está en su bolsillo se consideraría contaminado, ¿no? Las llaves de sus autos que a veces ponen, sus celulares, etcétera. Y además esta postura significa pues desgano,
significa como que no tiene las ganas de realizar un procedimiento, y en un personal médico, pues este tipo de conductas y comportamientos no es nada adecuado. El uso de lo que son otro uniforme, que es los pijamas, ¿no? Los pijamas que no pueden ser utilizados sin criterio, ¿no? La parte de la chaqueta tiene que ir dentro del pantalón y el pantalón dentro de la bota. Eso lo van a ver más profundamente en sus dotes de habilidades, porque necesitamos hacer un circuito cerrado para evitar el derrame de células muertas, vellosidades en lugares que se necesita tener prolijidad en lo que es la limpieza y la esterilidad. También tenemos, solo como ejemplo, otro tipo de batas que son desechables, que evitan que prácticamente la salpicadura pueda llegar de forma directa a la ropa interna, ¿sí? También tenemos este tipo de mamelucos u overoles, que de inicio con el COVID, solo para que sepan, se pensó en usar este tipo de overoles, pero eran en una sola costura, y lo que ha dado más contagios, porque el personal obviamente tiene necesidades fisiológicas y tenía que retirarse todo, y actualmente ahora estos overoles vienen por partes, ¿no? O sea, no son enterizos, lo que se ha modificado viendo el riesgo al que se sometía el personal cuando utilizaba este tipo de uniformes. Luego tenemos lo que son las batas quirúrgicas, que no son como las otras batas anteriores que hemos visto. Son de un material impermeable, tienen puños más largos que se ajustan a la muñeca, y generalmente estos se esterilizan y se utilizan en procedimientos invasivos altamente estériles, por ejemplo en quirófano, para hacer la cirugía, para poner catéteres centrales, etcétera. Obviamente la forma de doblar, la forma de colocarse hace que esto mantenga la esterilidad de campos y se evite el riesgo de infección en los pacientes. Ahí vemos algunas batas, cómo se colocan, cómo se ponen. En nuestro medio todavía se utilizan batas de tela, lo que no es aconsejable ya. Lo que se aconseja ahora es utilizar batas impermeables, ¿no? Eso lo van a ver ustedes en sus salas de habilidades cuando roten. Otra basera es importante mencionar, que son los guantes. Los guantes, que pueden ser guantes desechables o pueden ser guantes quirúrgicos, que evidentemente van a ser utilizados para evitar el contacto directo con fluidos corporales. En el caso de los guantes desechables, por ejemplo, que solo son limpios, llamados también manipuleo clínicos de examinación, es importante remarcar que estos protegen solamente a la persona que lo va a utilizar, no protege al paciente, solamente a quien lo usa. ¿De qué lo protege? Del contacto directo con fluidos corporales o secreciones o superficies potencialmente contaminadas, ¿ok? Entonces, son limpios, vienen en cajas así múltiples, donde nosotros podemos sacar y utilizar estos guantes. Hay de diferentes materiales, de látex, de vinilo, de nitrilo, y generalmente estos se utilizan para diferentes procedimientos que tienen mayor duración, mayor protección. Por ejemplo, tanto el nitrilo y otros que tienen, por ejemplo, alergia al talco, también vienen guantes, o al látex, por ejemplo, que tienen alergia, pues no usan de látex y no pueden utilizar de otra calidad, o a veces también tienen alergia al talco, entonces hay guantes que no vienen con talco, ¿no? Ahora, usar guantes no significa no lavarme las manos. Usar guantes para todo, como ven en esta imagen, tampoco es correcto. O sea, estamos hablando de que estos guantes nos evitan el contacto directo con superficies o materiales potencialmente contaminados. Por ejemplo, el teclado de una computadora, pues difícilmente va a tener secreciones, ¿no? La historia clínica menos. Entonces, ¿qué estamos haciendo? A veces, en vez de hacer un uso adecuado, lo hacemos de una forma inadecuada, que ponemos en riesgo o contaminamos más bien áreas que no son contaminadas, ¿no? Si ustedes se fijan acá, el hecho de hablar por teléfono, ir a sacar una taza de café a las repartidoras, ir al ascensor, fumar su cigarrillo, etcétera, etcétera, es
una forma incorrecta de usar estos guantes. Lo que les decía de las batas, si yo me pongo un guante, pues este guante, el objetivo que es proteger. Y si ustedes se fijan estos bordes de su bata, de nada sirve que me ponga guantes si estos están entrando con contacto con superficies que van a rozar, se van a contaminar y obviamente no es lo adecuado. ¿Para qué uso estos guantes desechables? Puedo utilizar, por ejemplo, para cambiar drenajes, para vaciar drenajes, para manejar o manipular, por ejemplo, las bolsas colectoras de orina, para realizar punciones venosas, extracción de sangre, o realizar curaciones en pacientes que tienen heridas infectadas, por ejemplo, drenar abscesos, etcétera, ¿no? Entonces, hay una forma y una técnica del retiro de guantes que también lo van a ver ustedes en su sala de habilidades, que va a evitar que ustedes tengan contacto con las secreciones o fluidos que han estado en contacto con la parte externa de este guante, ¿no? Esta es una forma incorrecta, por ejemplo, de sacarse los guantes. ¿Por qué? Porque estás exponiendo tus dedos, tu piel, a tener contacto primero con una zona, si ustedes se fijan, este lavadero súper sucio, altamente contaminado, y ahí estamos sacando unos guantes que de repente caen ahí, de ahí van a tenerlos que levantar con la mano y obviamente eso es un riesgo muy alto. Los guantes quirúrgicos, llamados también guantes estériles, que tienen la propiedad de tener la palma de la mano rugosa. Cada guante es para una mano exclusiva, tienen el puño más largo y obviamente vienen en doble cubierta, ¿no? Y esta doble cubierta hace que tenga mayor protección, que haya una técnica para hacer la apertura de estos guantes, ya sea en una mesa limpia y seca o sea a un campo estéril. Todo depende de qué tipo de técnica va a utilizar usted para hacer el calzado de guantes. Y tenemos 3 tipos de técnicas en este guante, ¿no? La técnica abierta, la técnica cerrada y la técnica asistida. Como pueden ver aquí en imágenes, son solo ejemplos. No me voy a profundizar en esto porque el objetivo es obviamente que ustedes aprendan en sala de habilidades, pero sí sepan que los guantes quirúrgicos se utilizan para manejar material estéril, para procedimientos invasivos, para procedimientos que van a utilizar instrumentos, materiales estériles. Ejemplo, colocar una sonda Foley, realizar, como ven aquí, colocar una sonda Foley donde están usando un campo estéril, están usando material estéril para los actos quirúrgicos, para realizar, por ejemplo, cirugías altamente invasivas, para hacer punciones, ya sean venosas o arteriales, por ejemplo, etcétera, etcétera. ¿Qué les parece esta imagen? ¿Les llama la atención o no? Sí, doctora, porque se rompe con la barrera física en el dedo índice del personal. Ariana, solo tú participas. ¿Dónde está el resto de sus compañeros? ¿Están o no están? Gracias por participar, Ariana. Sí, doc. ¿Quién es ese sí? A ver, ¿qué opinas? Que está haciendo, se va a contaminar tanto ella y va a contaminar tanto al o a la paciente porque está su guante descubierto, estaría roto. Hola, Fabricio, ¿cómo estás? Buenas noches, Lice. Evidentemente, parece chistoso esta imagen, pero es real, ¿saben? ¿Por qué? Porque dice que no sienten con el guante la vena y que sienten de forma directa piel con piel, ¿no? Entonces, aunque ustedes no crean, son actos que son incorrectos, son conductas y comportamientos que exponen tanto a uno como al paciente. ¿Se dan cuenta? Entonces, parece algo que parece chistoso, pero sin embargo es una realidad que frecuentemente pasa. El uso de botas. El uso de botas, como ustedes pueden ver, tenemos botas que solamente protegen al zapato de que este zapato se manche, se contamine, ¿sí? Y ahí ustedes están viendo los zapatos que son los ideales para usar en medicina. No son tenis, por si acaso, los que se deberían utilizar, son zapatos clínicos, que son blancos, cerrados,
lo importante es que en lo posible sean terraplén, pero estas botas, su objetivo simplemente es evitar que sus zapatitos se manchen. Sin embargo, las otras botas que tienen caña más alta, que pueden ser desechables o pueden ser de tela con una plantilla de cuero, el objetivo es hacer un cierre hermético, como les había indicado, con el pantalón para evitar el derramamiento de células muertas o vellosidades. ¿Qué les parece esta doctora? Tiene la indumentaria, ¿se fijan? ¿Estará correcto? El calzado de guantes no parece apropiado. No. El cabello está salido, no está dentro del gorro quirúrgico. Exacto. ¿Qué más? ¿Será que hay cierres herméticos y su cabello está por debajo dentro de los lentes? Ahí ya está interfiriendo en lo que es un cierre hermético. A veces pasa esto, ¿no? Nos dan la indumentaria, pero no lo sabemos utilizar, como en este caso. Fíjense y comparen las dos imágenes. Tiene uno baseras físicas que están correctamente colocadas en el lado derecho y en el lado izquierdo tiene las mismas baseras físicas, pero vemos que el gorro no cubre como estamos indicando. ¿Se dan cuenta? El barbijo está por debajo de la nariz. La bata no está mal amasada atrás. Los guantes no cubren el puño de la bata. ¿Se dan cuenta? Por tanto, ¿esto qué implica? Riesgo. ¿Para quién? Para ustedes y obviamente para la persona o el paciente que van a atender, ¿no? En ese sentido, hemos hablado de las baseras químicas. Ahora hablamos de las baseras físicas. Ahora hablamos de las baseras químicas. Las baseras químicas son todas las sustancias que tienen un componente químico que van a tener un objetivo de eliminar o disminuir la cantidad de gérmenes en una zona. Y en ese sentido hablamos de los desinfectantes y hablamos de los antisépticos. En hospitales generalmente se utilizan los antisépticos para limpiar, desinfectar las zonas inertes, es decir, mesas, sillas, pisos, techos, instrumentales, ¿no? Sin embargo, los antisépticos, que también son agentes químicos, pero estos se aplican sobre la piel y sobre las mucosas. Es decir, que su poder de intoxicación o lesión, irritación, tiene que ser mucho menor en relación al desinfectante. Y estos pueden utilizarse, por ejemplo, en el lavado de manos quirúrgico, en el lavado de manos clínico, en la desinfección de la piel, por ejemplo, para hacer un procedimiento, etcétera, ¿sí? Y el uso o el ejemplo más clásico y el más básico, pues como basera química es el lavado de manos, que se lo considera una basera química mecánica, donde en el lavado de manos tenemos que tomar en cuenta los 5 momentos, 2 antes y 3 después en el lavado de manos. Y también, si ustedes se fijan, el por qué hacemos un lavado de manos, porque la cantidad de gérmenes y el tipo de gérmenes que ustedes pueden ver en esta imagen, hay más en las manos que en otras zonas. Y fíjense que las manos las utilizamos hasta para hacer una historia clínica, para hacer procedimientos invasivos, por tanto tienen que estar limpias y tienen que estar en condiciones para hacer ese tipo de procedimientos. Aspecto importante en el lavado de manos: no anillos, no relojes, no uñas con esmalte y uñas cortas. Obviamente el jabón líquido es el material mejor utilizado y con más ventajas en relación a un jabón en barra. Eso no quiere decir que el jabón en barra no sirva, también es bastante bueno. La clave es que no se lo sabe utilizar. ¿Por qué? Porque quien primero se lava, pues generalmente lo deja en condiciones que no son las adecuadas para que lo use la siguiente persona, ¿no? A muchos de repente les ha tocado ver un jabón blanco, medio café, medio plomo, con espuma negra, porque no han sabido dejarlo en condiciones adecuadas. Y eso se convierte en un medio de riesgo y de transmisión de gérmenes. Por eso es que se prefiere el jabón líquido, porque se dosifica una cantidad, no se contamina el resto y obviamente el efecto va a ser igual que el jabón en barra.
Tenemos el lavado clínico, tenemos el lavado quirúrgico, que actualmente el que se utiliza es el frote con un antiséptico jabonoso que es a base del gluconato de clorhexidina. No se olviden que para zonas de salas de internación, se utiliza al 2%, pero cuando se utiliza para lavado quirúrgico en áreas de quirófano para cirugías es al 4%, ¿sí? Y tenemos también ahora las baseras biológicas. Las baseras biológicas, de forma resumida, hace referencia a todo lo que significan las vacunas que tendría que recibir el personal como protección de su inmunidad, es decir, vacunas que van a protegerlo ante la exposición de gérmenes, bacterias, virus, etcétera, que puedan ocasionarle una enfermedad como la hepatitis, puede ser también el COVID, puede ser también el tétanos, ¿no? Como ustedes observan aquí. Generalmente el personal de salud, de forma obligatoria, se dice en otros países que las vacunas que tiene que tener son contra estas que están viendo en el cuadro, y mínimamente tendrían que tener de forma obligatoria la vacuna antitetánica con esquema completo y la vacuna contra la hepatitis B con esquema completo. Generalmente yo les recomiendo que antes de dotar a los hospitales, los estudiantes deberían tener estas vacunas con esquema completo. ¿Por qué? Porque ya se exponen a atención directa de los pacientes, más cuando van a entrar a hacer de repente o ver también puede ser procedimientos invasivos, ¿no? Entonces es importante, chicos, que ustedes tomen en cuenta este tipo de vacunas. Hasta aquí vamos a tener el tema para luego continuar el día miércoles con todo lo que significa manejo de desechos y esterilización, para luego que veamos ya los otros temas la siguiente semana. Quiero terminar indicando que el factor más importante de la prevención es la actitud que asuma cada uno de nosotros, merced de un proceso educativo frente al riesgo de una infección, que prácticamente son factores de riesgo que están ahí, esperándonos a nosotros que cometamos un error para luego, obviamente, cargar con las consecuencias. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, doctor. No, doctor. ¿Ha quedado claro? Sí, doctor. Ok, el día miércoles voy a empezar con unas cuantas preguntitas en base a esto para que continuemos todo esto que es en base al manejo de residuos, ¿ok? Está bien. Muchas gracias, chicos, por su atención y nos vemos el día miércoles. Hasta luego. Luego doctor. le dice que le vaya bien. Chao, Fabricio, chao.